Saludo. A continuación voy a realizar la presentación del póster científico realizado para la fase final del curso proyecto de grado del programa de Ingeniería Industrial. El tema tratado es la evaluación de las rutas de recolección de residuos aprovechables en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare. Debemos entender que aprovechamiento corresponde o quiere decir el reciclaje, es la ruta de recolección de reciclaje. En el trabajo desarrollamos un proceso de investigación donde se planteaba una problemática a raíz de la ineficiencia o de la poca socialización que existe hacia los usuarios del servicio público de aseo referente a las rutas de recolección selectivas. Esto ha generado una problemática social y económica debido a que se ha presentado la inconformidad por parte de los usuarios al cobrárseles una tarifa vía factura de aseo por concepto de aprovechamiento de residuos reciclables. A raíz de esta problemática se ve la posibilidad de investigar y de identificar si es factible implementar rutas de selectivas y involucrar en este proceso a los recicladores de oficio que se encuentren agremiados en la ciudad. Entonces, a raíz de esto se identifica el problema raíz de este tema, que es si son adecuadas las condiciones de las rutas selectivas de recolección de material reciclable en la ciudad de Yopal. Para iniciar todo este proceso de investigación, debemos de tener como referente un marco legal, ya que el ente regulador de la prestación del servicio público de aprovechamiento es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero las leyes y los decretos como tal son expedidos por el gobierno central por medio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Todo este marco legal, para darle un límite, un alcance, inicia a partir de la ley 142 de 1994. En esta ley el gobierno reglamenta todo lo concerniente a la prestación de servicios públicos domiciliarios, incluyendo dentro de ello el servicio domiciliario de gas, de energía, de acueducto, alcantarillado y aseo, y algunos de telefonía fija en ese momento, que posteriormente son retirados de este marco regulatorio. A raíz de varias sentencias presentadas ante la Corte Suprema por parte de los recicladores de oficio, en los cuales ellos veían vulnerado su derecho de entrar dentro del esquema de prestación del servicio público, ya que ellos consideran que su actividad de reciclaje es una actividad que debe de ser incluida. El gobierno se vio en la necesidad y en la obligación de incluir este segmento o este grupo de personas dentro del esquema de aprovechamiento. Hubieron varios acercamientos para esto. Primero que todo estuvo la resolución CRA 151 de 2001, donde se tiene en cuenta el aprovechamiento o el reciclaje ya como un componente alterno al aseo. Posteriormente, en el decreto 1077 del 2015, ya se empieza a hablar del reciclador de oficio como un ente o como un complemento para la prestación del servicio público, pero no fue sino hasta el año 2016, por medio del decreto 596, cuando ya se fija una posición por parte del gobierno en la cual establece que las organizaciones de recicladores están autorizadas, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, a que puedan cumplir ellos o que puedan prestar ellos el servicio público de aprovechamiento. Se incluyen también empresas del sector privado, como se ha venido dando, por ejemplo, en la ciudad de Yopal. Existen tanto asociaciones de recicladores como empresas privadas. ¿Qué pasa con el decreto 596? Allí el gobierno nacional estipula que para prestar el servicio integral o para poder cobrar una tarifa vía aprovechamiento es obligación del prestador del servicio público el prestar una ruta para la recolección domiciliaria para todos aquellos usuarios del servicio, bien sean
residenciales, comerciales o industriales, siempre y cuando estos usuarios no superen los 250 kilogramos mes o que no sean unos usuarios aforados o grandes generadores de residuos. Para iniciar este proceso de investigación se empleó una metodología mixta dadas las características de la población a investigar, ya que tenemos dos segmentos muy importantes a los cuales se les debe realizar el proceso de investigación. Uno de ellos corresponde a los usuarios del servicio, bien sean domiciliarios, comerciales o industriales, y la otra población a investigar corresponde a los recicladores de oficio, siendo estos uno de los actores principales en la prestación del servicio de recolección. Lo primero a realizar o lo primero que se hizo en el marco metodológico de este trabajo fue delimitar la población. Como les nombraba anteriormente, se delimitaron dos segmentos de población. Posterior a ello, se identificaron cuáles eran las mejores herramientas para realizar el proceso de investigación. Dadas sus características para los usuarios, se seleccionó emplear una encuesta exploratoria de tipo presencial. En esta encuesta se debe evaluar la cantidad de residuos que generan, el tipo de residuos que generan, cuál es la frecuencia de recolección más acorde a cada segmento, bien sea un usuario residencial o un usuario comercial o industrial. Y posteriormente a ello se recomienda realizar un análisis descriptivo, ya que si se van a tomar datos de tipo cuantitativo, también se van a tomar algunas preguntas abiertas donde se van a identificar respuestas de tipo cualitativo. Con respecto a los recicladores de oficio, se recomendó o se estableció que se iba a realizar una entrevista semiestructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que el entrevistador, que en este caso somos el grupo de estudiantes, si bien tenemos planteadas unas preguntas guía, también la entrevista se dirige de acuerdo a los conceptos que tenga el reciclador. Se debe recordar que el reciclador de oficio es una población que tiene un muy bajo nivel de estudio, por tanto el trato con ellos debe ser un poco diferencial, deben de ser preguntas que sean de su lenguaje común, que sean de fácil entendimiento, y también la interpretación que nosotros le demos debe tener cierta facilidad para que sea entendible por cualquier persona. En ambos instrumentos empleados se realiza un análisis descriptivo por el carácter cualitativo de las respuestas. En la figura 3 vemos la población objeto del estudio. Ya se han realizado algunas indagaciones con los recicladores de oficio, identificando pues cuáles son sus hábitos de trabajo, sus costumbres de trabajo, ya que ellos, al ser mayoritariamente de tipo informal, no tienen unos horarios o unas rutas muy establecidas, aunque sí tienen como ciertas frecuencias o ciertas zonas que frecuentan más. Los propósitos de la investigación, como se ha descrito anteriormente, es identificar los requerimientos de los recicladores con el fin de diseñar unas rutas que se amolden a sus necesidades, identificar además las necesidades del usuario, qué es lo que el usuario quiere en la prestación del servicio, qué es lo que el usuario quiere en las rutas de recolección. Se busca también socializar los resultados con los usuarios y con los recicladores y generar de este estudio unas alianzas con los recuperadores de oficio. Del trabajo se puede concluir que se identifica que la ciudadanía, en términos generales, desconoce gran parte de lo que es el trabajo del reciclaje. Si bien uno le habla a la gente qué es reciclaje, la gente tiene claro de que es recuperar residuos que se generan, que se pueden transformar en nuevos productos, no es muy claro qué productos o qué reciclaje es susceptible de entregar en la ruta de recolección, ya que debemos de recordar que las rutas de recolección no pueden recoger todos los residuos que se generen, así estos sean reciclables.
Otra de las conclusiones es que a pesar de que existe un avance normativo, como vimos en el marco legal, la ciudadanía aún es renuente y no está dispuesta a cumplir con la entrega en orden, dispuesto, separado en la fuente, como se establecen estas normas. Entonces, quizá hasta que el gobierno no sea más estricto en cuanto al cumplimiento de esta normatividad, la gente no va a cambiar su comportamiento. Es necesario mucha socialización y mucho trabajo por parte de las empresas del sector privado y las asociaciones de recuperadores para que la gente se concientice de la importancia del reciclaje. Otra de las conclusiones es que este esquema o esta herramienta que le brinda el gobierno nacional a los recicladores de oficio por medio del decreto 596 constituye un elemento muy importante para que ellos puedan mejorar sus condiciones económicas y sociales. Pero también hay que aclarar que a pesar de que se les dé o se les otorgue el permiso para ser prestadores del servicio público de aprovechamiento, ellos desconocen muchas herramientas de gestión, muchas herramientas administrativas, lo que puede desencadenar en un incumplimiento de la norma por parte de ellos por desconocimiento. Entonces, alterno a estos permisos que le da el gobierno, que le otorga el gobierno, es necesario también que se les haga un acompañamiento y que se les explique de qué forma ellos pueden administrar una empresa. Básicamente eso fue el resultado del trabajo. Agradecemos su tiempo y habló Carolina Valencia Jaramillo.